Buenas tardes. Bienvenidas todas a esta charla que ha organizado la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y Ginecológico, conjuntamente y contando con la colaboración del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, GEICAN. Gracias a algunas de vosotras que sé que venís desde distintos puntos de la provincia, también desde la capital, por acercaros a estas horas quizás un poco intempestivas, que quizás estaríamos echando la siesta, pero bueno, es la hora un poco que se marcó desde GEICAN. Y vamos a abordar un tema interesante y quizás también un poco desconocido, el cáncer de mama y el embarazo. Y cómo las cosas, ahora lo oiremos al doctor, al conferenciante Antonio Fernández Aramburu, oncólogo médico, que nos dirá cómo las cosas han cambiado mucho en estos últimos años y lo que antes podía ser un deseo, hoy ya es una realidad, ¿no? Es posible, a pesar de tener un cáncer de mama, ser madre. Os voy a contar unas pequeñas pinceladas, aparte del doctor Antonio Fernández Aramburu, que les va a ofrecer una charla más científica, aunque desde un punto de vista cercano y divulgativo. Tengo aquí a mi izquierda a Mercedes Márquez, que nos va a contar un testimonio real. Llanos Sánchez es la presidenta de AMAD, como bien sabéis todos. Luego está Natalia, que no me sé el apellido, Morales, que es la responsable coordinadora de GEICAN, y el doctor Antonio Fernández Aramburu. Antonio es natural de Yeste, licenciado por la Universidad de Murcia y especialista en oncología médica. De hecho, desde 2004 es el jefe de la sección de oncología médica en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, labor asistencial que compagina con la de profesor de la Facultad de Medicina y también con la investigación. Ha sido presidente de la Sociedad de Oncología Médica de Castilla-La Mancha entre los años 2011 y 2013, miembro de diversos grupos corporativos de investigación en el ámbito de la oncología. Ha formado parte también de la Junta Directiva del Grupo Español de Investigación del Cáncer de Mama, de GEICAN, y del Comité Científico Asesor del Grupo Español de Tratamiento de Tumores Germinales. En esta amplia trayectoria, pues como era de esperar, pues ha participado como investigador en multitud de estudios clínicos nacionales e internacionales. Uno de ellos, del que les va a hablar esta tarde, lleva por nombre EMBARCAN, que es embarazo y cáncer. La palabra lo forman. Y bueno, pues sin nada más les dejo seguidamente primero con Llanos, que les va a dar la bienvenida como presidenta de AMAD. Y muchas gracias a todas y a todos que habéis venido esta tarde, sobre todo a mis compañeras y amigas de Balazote, de Mahora, de Villarrobledo y de Lezuza. También he visto alguna compañera y bueno, sabemos que la hora ha sido un poco difícil, el día de la semana, que también la gente, sobre todo las chicas más jóvenes, las compañeras más jóvenes, están muchas de ellas trabajando. Por lo tanto, también gracias a Raúl de Sureste Televisión, que va a grabar toda esta charla entera para que todas puedan disfrutar, todas las personas que no han podido venir hoy aquí. Lo que yo os voy a decir es gracias, porque gracias a Villarrobledo, a mis compañeras de allí, este trabajo que hacéis y esta unión que hemos hecho de hermandad, gracias por contar con AMAC y que sois protagonistas de esta donación que pudimos realizar este año a GEICAN. Y bueno, y gracias a esta donación, pues a proyectos tan importantes y tan sensibles como es este, de embarazo, el deseo de ser madre después de padecer un cáncer. Gracias a Balazote, mil gracias, porque ellas han estado durante años, muchos años, allí con sus huchas en la mano, pidiéndole a todo el mundo, y gracias por supuesto a todas las personas que se han acercado a esas huchas a colaborar, aunque hayan sido con unos cuantos céntimos, todo suma, y gracias a todas esas personas pues podemos estar aquí, a Mahora, muchos años, ya pendientes de nosotras y a nuestro lado siempre.
Mil gracias. En resumidas cuentas, mi agradecimiento para todo el mundo que colabora, porque vosotras y vosotros que nos apoyáis, no aquí y hoy, en este momento, sino los 365 días del año, en cada evento, es la fuerza que tenemos para reivindicar nuestros derechos, para hacer donaciones, para crear una fuerza que podamos seguir manteniendo unos servicios como los que estamos prestando en nuestra asociación, porque sí bien sabéis que no es uno de los fines que AMAC ha tenido el de hacer donaciones a investigación cuando no se ha podido, pero sí el de atender a las pacientes que recibimos cada día en nuestra asociación. Pero es un orgullo y el orgullo hay que compartirlo. De que estemos aquí, de que podamos haber hecho realidad un sueño para nosotras, que hemos trabajado tanto, y bueno, que miles de gracias, y que este orgullo no es de AMAC, es de todas y cada una, que felicidades por colaborar de esta forma. Y ya está, nada más, que enhorabuena a nuestros sanitarios. Para mí la verdad es que fue una sorpresa, que después de conocer a Antonio tantísimos años como hace que nos conocemos, cuando me puse en contacto con Natalia, que nos conocemos desde hace muchos años también a través de la federación, me dijo el nombre, no me lo podía ni creer, digo, pero si Antonio es nuestro, ¿recuerdas? Dije, es nuestro. Y pues lo orgullosas que estamos de tener los profesionales que tenemos. Mil gracias, Antonio, y mil gracias a todos los compañeros, personal sanitario, oncólogos, de radiodiagnóstico, que también están aquí con nosotros. Mil gracias también, es un orgullo tener los profesionales que tenemos. Y nada más, ya le dejo el turno de palabra a Natalia, que ha venido de Madrid, es miembro de GEICAN, que es el grupo español de investigación, y beneficiarios de esta pequeña donación que hemos hecho. Bueno, gracias a todas vosotras, pues yo cada vez que vengo a ver una asociación de pacientes y vengo a vuestra casa es una pasada, porque yo llevo alianzas corporativas en GEICAM, acuerdos con empresas y fundraising, toda la parte de captación de fondos para los proyectos de investigación. Entonces llevamos más de 25 años trabajando pues para ver ese futuro en el que no tengamos miedo al cáncer de mama, ¿no? Que todas las mujeres y hombres superen el cáncer de mama y que la calidad de vida de un paciente sea la mejor posible, con lo cual imaginaros para nosotros recibir el apoyo de una asociación de pacientes, que es que o sea, la investigación no sería posible sin estas aportaciones, con lo cual todos los fondos para la investigación son privados, o sea que para nosotros es fundamental, tenemos un mismo objetivo, ¿no? Que es superar la enfermedad, con lo cual cuando nos alineamos y trabajamos juntos es una pasada, solo podemos tener éxito. Y cuando vengo a veros a vosotras, a las asociaciones de pacientes, es una maravilla, porque es que me enseñáis a mí a cómo relacionarme con estas personas, ¿no? Que están comprometidas con el cáncer de mama, cómo agradecer a cada uno de esas pequeñas aportaciones, como decía Llanos, ¿no? Que cada día vosotros os curráis con las huchas, con los eventos, y la gente cómo se compromete con vosotros, ¿no? A mí me dais una lección cada día, y luego que me recibís con un cariño que, bueno, es que así me vengo a la feria, me va a venir a todo a veros, porque es una gozada. Así que muchas gracias de parte de GEICAM, ya te digo, más de 25 años investigando en cáncer de mama. Tenemos la suerte de contar con el doctor Aramburu, que es el investigador principal del proyecto Embarcan, de cáncer de mama y deseo de ser madre, así que cuando ya nos me dijo que le gustaría que pudiéramos tener una ponencia aquí en Albacete sobre el cáncer de mama y el deseo de ser madre y el cáncer de mama gestacional, le dije, pues nuestro doctor doctor Antonio Aramburu, dice, pero si es nuestro doctor de referencia, digo, pues nada, ¿ves? Todo queda en casa. Bueno, yo agradecer la presentación de Teresa y las palabras que yo sé que son sentidas de Llanos. Agradecer, bueno, la verdad es que me causa enorme respeto enterarme de que había, entre la gente que venía y gente que viene de los pueblos, y que se desplaza de lejos para oír lo que yo pueda tener que decir, no sé. Espero estar a la altura de la expectativa, por lo menos intentar dejar algunas cositas, algunas ideas claras. Agradecer a Mac que me invitara, pues no sé, que contara conmigo para esto, ya saben que me tienen aquí siempre para lo que ellas puedan querer,
y en realidad pues la charla de hoy viene a ser pues una parte de un proyecto de GEICAM, que era el de cáncer de mama y deseo de ser madre, que se apoya pues fundamentalmente en dos pilares, un poco esta divulgación, ¿no?, a las pacientes y a la sociedad sobre el asunto, y un proyecto que es un estudio de investigación en Barcamp que lo estamos llevando, hablaremos un poco al final sobre él también, y en el que que es investigación independiente, que no tiene una financiación clara de una empresa farmacéutica que quiere desarrollar su fármaco, sino que es algo que GEICAM tiene que buscarse su financiación, y bueno, pues una fuente importantísima es el trabajo que hacen las asociaciones, su esfuerzo para contribuir, y no hay aportación pequeña, y desde luego la de AMAC tampoco lo ha sido, ¿eh? Digamos que es justo agradecerlo y reconocerlo aquí ahora y siempre que tenga la oportunidad, por supuesto, ¿no? La charla de hoy era un tema que a lo mejor despierta mucha expectativa, ¿no?, porque suena un poco, por lo menos impacta, que es lo del cáncer de mama y el embarazo, que es algo que es un tema evolutivo, digamos, que está cambiando a un ritmo que los oncólogos o los médicos que tratamos el tema, cirujanos, cada vez que se presenta un caso, casi que te lo tienes que volver a estudiar, porque están constantemente surgiendo cosas nuevas, abordajes nuevos, y la verdad es que la evolución es tan rápida que te cuesta seguir el ritmo, y la verdad es que todo ha cambiado mucho desde los tiempos en que pensar en que se podía llevar a cabo un tratamiento adecuado de la enfermedad y a la vez sacar al bebé adelante era una cosa que nadie pensaba, todo el mundo estaba pensando en la interrupción del embarazo, y esto ha cambiado de forma radical, igual que antes había pues cirugías agresivas para intentar evitar el problema, y ahora cada vez se conserva más, y en realidad cada vez conseguimos hacer en las embarazadas con cáncer pues un tratamiento bastante parecido al que haríamos en una paciente que no está embarazada. Y vamos a hablar un poquito sobre diversos temas relacionados con cáncer de mama y embarazo. Yo lo he intentado dividir en tres partes, tres vertientes diferentes. Una sería el cáncer de mama asociado al embarazo, que sería eso, cuando se presenta un cáncer de mama en alguien que durante el embarazo, en una mujer embarazada, o en el periodo justamente posterior, ¿no?, en la lactancia o en el primer año. Otra parte abordaremos que cuando lo que hacemos o lo que podemos hacer en las pacientes en las que hay que iniciar, las pacientes que hay que iniciar un tratamiento de su cáncer de mama para intentar preservar su fertilidad, para que si una vez completado el tratamiento del tumor pueden sobrevivir a él, que es algo que afortunadamente cada vez conseguimos con más frecuencia, pues que luego puedan cumplir con sus deseos de ser madre, ¿no?, más adelante, y podemos hacer cosas para facilitar eso más adelante. También hablaremos del hecho de la maternidad, ¿no?, mujeres que han superado su enfermedad, que han hecho el tratamiento de cáncer de mama, la posibilidad de más adelante de poder tener un hijo, y de que eso puede ser seguro y puede ser muy razonable, y que hoy día se consigue en muchas pacientes y hay que intentarlo a toda costa, ¿no? Y por último, pues ya hablaré un poquito sobre el proyecto y sobre el estudio en Barcamp, pues porque la gente lo conozca y darle la difusión que merece, ¿no? Empezando con lo primero, el cáncer de mama asociado al embarazo, pues ya lo he comentado, digamos que es algo más que solo el cáncer que se diagnostica durante el embarazo, sino cuando los oncólogos hablamos de esto, pues es de un cáncer de mama. El cáncer de mama asociado al embarazo sería el que se presenta durante el embarazo o durante la lactancia, o generalmente, aunque varían las definiciones, pues en el año siguiente en el año siguiente al parto, ¿no? Comentar que el cáncer de mama es el tumor maligno que con más frecuencia se presenta durante el embarazo. De hecho, el 40% de los cánceres que hay en embarazadas son cánceres de mama. Le siguen ya de lejos el carcinoma de cervix, los linfomas, los cánceres de ovario, las leucemias y otros, pues el melanoma, los tumores colorectales son los que seguirían en frecuencia.
pero el de mama sin duda y con diferencia es el más frecuente. Y aun siendo el más frecuente, pues afortunadamente la presentación de cáncer de mama en una mujer durante el embarazo, pues afortunadamente es algo poco frecuente. Menos del 1% de las mujeres que en edad fértil, menos del 1% de los cánceres de mama en mujeres en edad fértil se producen durante el embarazo, es algo poco frecuente. Uno, visto desde la óptica del ginecólogo, pues podríamos decir que afecta como, o puede presentarse como en 1 de cada 3.000 embarazos, ¿no? Lo que es más frecuente es esa otra parte, la de los cánceres de mama asociados al embarazo, que no son justo durante el embarazo, sino en el periodo posterior, ¿no? Y esto tiene bastante que ver, que sean más frecuentes que el cáncer en el embarazo en sí, pues con el hecho de que durante el embarazo pues hay un enmascaramiento de síntomas que puede hacer que se retrase el diagnóstico y que no nos demos cuenta de que hay un tumor hasta después del parto, ¿no? Y por eso quizá haya más frecuencia, ¿no? Muy importante destacar que la incidencia del cáncer de mama en el embarazo está claramente en aumento, y eso, digamos que entra dentro de la lógica de cómo es la sociedad actual o de cómo estamos, ¿no? Pues cada vez las mujeres pues demoran más, o se ha ido retrasando la edad en la que las mujeres se quedan embarazadas. Es un hecho evidente, tiene que ver con las actitudes sociales, y no pasa nada por eso. Las mujeres tienen los embarazos a una edad más tardía, y por otra parte el cáncer de mama cada vez afecta más a mujeres jóvenes, con lo que tenemos la confluencia de dos factores. Las mujeres esperan más a tener el hijo, el cáncer se presenta en gente más joven, es lógico que haya más cánceres de mama durante el embarazo. En cuanto a las características de los tumores, pues en general sabemos que los tumores de las mujeres embarazadas, los cánceres de mama en mujeres embarazadas, suelen ser biológicamente en general algo más agresivos que los del conjunto de los cánceres de mama. Son de más alto grado, presentan más frecuencia, con más frecuencia no tienen receptores hormonales, algunas características de más agresividad, pero esto no tiene, o no parece, aunque esto es un área de investigación que habría que investigar y para eso están los estudios, ¿no? No parece tanto en relación con que el hecho de que estén embarazadas sea más agresivo, sino que son cánceres de mama en mujeres más jóvenes, que sí tienden a ser más agresivos que los de las mujeres más mayores, ¿no? Sí que hay una tendencia también a que los tumores sean más avanzados, ¿no? Con mayor tamaño, con más frecuencia de afectación ganglionar, acaso también con algo más de frecuencia de metástasis, y esto tiene que ver con esto que ya he comentado, con que durante el embarazo pues puede pasar un tiempo en que los síntomas están enmascarados y cuesta más darse cuenta y llegar al diagnóstico, ¿no? Y en el embarazo y en la lactancia también, ¿no? En cuanto a la evolución de la madre, a cómo van estas pacientes o estas mujeres que tienen cáncer de mama durante el embarazo, pues la información que tenemos es sobre todo de estudios retrospectivos, ¿no? En vez de un estudio bien asentado, comparativos, que son muy difíciles de realizar en cáncer de mama, de forma prospectiva, analizar pacientes hacia el futuro y ver lo que pasa. Tenemos estudios retrospectivos que dan una información pues un poco de menor calidad desde el punto de vista científico, pero sí que lo que hay es estudios que comparan cómo van las mujeres que tienen cáncer de mama durante el embarazo y aquellas mujeres que más o menos de la misma edad y con tipos de tumores más o menos iguales que no están embarazadas. Y en esos estudios pues nos hemos encontrado con algunos como estos que tienen, en los que se ve que las pacientes van peor que las mujeres no embarazadas, otros en los que van de una forma similar e incluso algún estudio en los que se veía como que los cánceres en embarazadas iban mejor que en el grupo de pacientes no embarazadas con el que se comparaba. En general, sin entrar en detalle en todos ellos, pues un poco el resumen o las conclusiones que extraemos los que tratamos el asunto es que en las series más antiguas efectivamente las embarazadas tenían peor evolución
los tumores en embarazadas tenían peor evolución y había menos supervivencia en ese grupo de pacientes, pero esto lo que parece es que tiene relación con que antes sabíamos menos, antes nos coordinábamos menos, antes no sabíamos tratarlo igual de bien que ahora, más retrasos en el diagnóstico, tratamientos menos buenos y peor coordinados, pues daban peores resultados, ¿no? Pero si nos vamos a mirar a los estudios más recientes, sí que hemos visto que en esto hemos avanzado y en general los recientes, los de series más modernas, digamos, lo que dicen es que la evolución como grupo general de las pacientes que tienen un cáncer durante el embarazo es bastante parecida a la de las mujeres más o menos de la misma edad y condición que lo tienen sin estar embarazada. Y esto parece que tiene relación con eso, con que hemos sido capaces de desarrollar tratamientos y de coordinarlos para dar esa ventaja y dar esa posibilidad a un montón de pacientes. Que hay casos que pueden ir mal, por supuesto, y lo sigue habiendo, pero digamos que como grupo la evolución es bastante parecida a la de mujeres que no tienen, que no estaban embarazadas cuando tuvieron el cáncer de mama. El eje de todo esto es el equipo. En medicina lo que funcionan de verdad son los equipos y en esto, digamos que todavía más premio al buen trabajo en equipo. Hay que hacer un trabajo multidisciplinar, todos los que tratamos el asunto tenemos que coordinarnos, no nos queda otra, porque si no lo haremos solo no lo haremos bien, ya lo estaremos haciendo, si no lo hacemos bien ya lo estamos haciendo mal, ¿no? No hay forma de hacerlo nada más que lo mejor posible, y con un abordaje totalmente centrado en la paciente. Aquí participan pues los que tratamos generalmente el cáncer de mama, pues oncólogos médicos, radioterapeutas, nuestros cirujanos, que hay algunos de ellos por aquí, cirugía mamaria, cirugía plástica, que también, aunque no se haga la reconstrucción durante el embarazo, sí que tienen que estar en la planificación para que luego se pueda practicar, ¿no? Nuestros aliados indispensables, los radiólogos, los anatomopatólogos, anatomopatólogos con los que trabajamos a diario, especialistas de consejo genético, porque hay cosas que se tienen que poder decidir mientras tratamos a la enfermedad o mientras empezamos a tratarla, y en este caso pues hay otro eje fundamental que son los especialistas en la salud materno-fetal, los ginecólogos y obstetras, que son, digamos, la otra parte fundamental del equipo, y muy importante también en este abordaje pues los equipos de psicólogos, los equipos de salud mental. Si tener cáncer ya es una cosa emocionalmente y afectivamente muy complicada, tener cáncer siendo joven todavía mucho más, que os voy a contar a muchas de vosotras, pues tener cáncer joven y con un bebé en camino, pues es una situación que es muy difícil de afrontar, y que si es difícil decidir sobre ti mismo, pues decidir sobre cosas que afectan a la salud de tu hijo, pues todavía más complicado, y tenemos que estar todos volcados y aportar todo lo que se pueda en esto, en intentar llevarlo lo mejor posible, porque las decisiones muchas veces pueden ser complicadas, ¿no? Se trata de buscar un equilibrio en cada momento, y esto puede ser un escenario cambiante entre el beneficio, buscar el máximo de beneficio para la madre, que se trate igual que si no estuviera embarazada, sería lo ideal, ¿no? O de la mejor forma que sabemos, y de los riesgos para el feto, porque hay cosas que hacemos y cosas que no hacemos que pueden perjudicar a uno y a otro, y las decisiones todas afectan a lo que pueda pasar al final. Aquí tiene que correr la información. Si ya estamos todos convencidos de que la información tiene que correr y que las pacientes, en este caso, tienen que tener toda la información, pues en este caso, con la vida de tu hijo en camino, en juego, pues todavía también, creo que todavía más esfuerzo para informar sobre tu propia enfermedad, sobre el pronóstico de esa enfermedad, sobre las opciones y sobre cómo cada cosa te va a afectar a ti o le puede afectar al feto que tienes dentro de ti, ¿no? Se trata de elaborar un plan de actuación individualizado, y esto hay que hacerlo pues sobre dos ejes. La parte técnica, médica, digamos, pues la situación clínica.
todo depende del tipo de tumor y de lo extendido que esté, de lo agresivo que sea y de lo extendido que esté, y también de la edad gestacional, del momento del embarazo en que nos encontramos. Y esto pues no es difícil de explicar, no es lo mismo, sin duda, pues un cáncer de mama con una cierta agresividad y avanzado, con metástasis en diversos órganos al principio del embarazo, en el primer trimestre, en el que pues es difícil conseguir hacer un adecuado tratamiento de la madre, que necesita atención inmediata, y es difícil hacerlo sin dañar al feto que está ahí, que luego que otra situación como podría ser pues un segundo o tercer trimestre con una enfermedad localizada, que con cirugía y tratamientos complementarios pues la podemos curar, y ya veremos que la podemos curar sin arriesgar demasiado en cuanto a la salud del feto, ¿no? Pues son situaciones totalmente diferentes que hay que abordar de forma diferente. Y sobre este plan clínico que podemos hacer, pues el otro eje es que la paciente tiene que opinar, y esa opinión es la que de verdad cuenta, porque ahí están sus convicciones y sus propios deseos, y hay que atender a eso, y hay que saber explicarlo, saber escucharlo, saber interpretarlo y luego intentar ejecutar las cosas según lo que a quien le importa quiere, ¿no? Un poco poner en la balanza cosas que a lo mejor, un poco la foto esta viene a simbolizar eso, ¿no? Que pones en la balanza cosas que a lo mejor tú crees que no tienen importancia para la paciente, pueden ser totalmente definitorias, y cosas que para ella parecía que tenían mucha importancia, tú puedes explicarle que no la tienen tanta, ¿no? O porque puedes explicarle que los riesgos no son tantos como ella creía, ¿no? ¿Cómo se presenta esto? Pues normalmente durante el embarazo, pues la presentación más frecuente del cáncer de mama es que se note o que se palpe un nódulo en la mama o en la axila. Muchas veces el problema en el embarazo es que pues todo esto se ve dificultado, ¿no? Lo que es la palpación, la exploración, porque las mamas aumentan de volumen, cambian totalmente de densidad, la sensibilidad es totalmente diferente, y esto se puede enmascarar, y lo que parece benigno luego puede no serlo, y puede haber un retraso en el diagnóstico. Con lo que sí que creo que vamos aprendiendo todos es que a lo largo del tiempo, pues cualquier masa en la mama o en la axila en el embarazo que persista algo en el tiempo, pues hay que abordarla y ver qué es, ¿no? Una ecografía no supone ningún daño para nadie, puede dar una pista bastante importante de qué es lo que está pasando, y si en la ecografía sospecha, pues se biopsia, ¿no? Teniendo en cuenta de que afortunadamente la mayoría de las lesiones que se palpan en las mamas de las embarazadas pues acaban siendo benignas, pero digamos que demorar el diagnóstico es lo que puede tener consecuencias peores, ¿no? En cuanto al diagnóstico, pues la prueba en embarazo, igual que en no embarazadas, la prueba que nos guía o la prueba inicial suele ser una mamografía, pues en embarazadas la primera prueba, el eje sobre el que gira todo el diagnóstico es la ecografía. ¿Por qué? Pues primero porque no hay ningún riesgo para el feto, puedes hacerla cuando quieras y en todo momento, ¿no? Y además en embarazadas tiene una alta sensibilidad y es bastante fiable, incluso más que la mamografía, porque la densidad aumentada de las mamas en el embarazo hace que la mamografía pues pueda ser engañosa, ¿no? Además la ecografía te permite dirigir de una forma fácil una biopsia. Lo que usamos generalmente para el diagnóstico de cáncer de mama es la biopsia con aguja gruesa, que con poco daño, con poco riesgo, con escasos riesgos, pues te da un diagnóstico y nos da toda la información que necesitamos los oncólogos y los médicos para trabajar, ¿no? Cuando tienes la sospecha, cuando con la ecografía o con o sin biopsia tienes una sospecha clara, pues la mamografía la verdad es que es recomendable. No, digamos que te permite muchas veces delimitar mejor las lesiones, saber si está más extenso que lo que parecía en la ecografía. Tiene la limitación esta que he comentado de que hay de la mayor densidad de las mamas en el embarazo, y hoy sabemos ya que el riesgo de hacer mamografías en el embarazo usando un mamógrafo digital y con buenas técnicas de protección, pues es
bastante bajos y prácticamente inexistente, porque te quedas con la dosis que se irradia el útero muy lejos de lo que es el umbral de riesgo para el feto. O sea que es una técnica que podemos utilizar, pero siempre empezamos por la ecografía. La resonancia magnética, que es otra prueba importante en el diagnóstico mamario, para ver, digamos que es algo que utilizamos con bastante asiduidad en no embarazadas. El problema es que para que sea útil en la mama tiene que usarse contraste y el contraste de la resonancia pues no está claro del todo, pero es potencialmente teratogénico. Se considera que no se debe usar en el embarazo y de hecho no se utilizan, ¿no? Otra cosa es que puedas utilizar la resonancia para diagnóstico, por ejemplo, en hueso, que no necesitas contraste, si hay alguna sospecha de una lesión, no sé. El resto de estudios los hacemos si realmente pensamos que va a cambiar algo la forma de actuar, porque si no, cuanto más ahorremos de riesgos para el feto, pues mucho mejor. Si hace falta, se puede hacer una radiografía de tórax con protección del abdomen. Puedes hacer ecografías de abdomen o de cualquier otra localización sin problemas. Lo he comentado, radioresonancias que no usen contraste también puedes utilizar. Lo que sí que evitamos en lo posible, y generalmente no están recomendados, es el TAC, que irradia bastante más, y el uso de contrastes de distinto tipo por el riesgo para el bebé, para el feto. En cuanto al tratamiento, pues comenzando con la cirugía, que afortunadamente es la mayoría de los cánceres que detectamos son enfermedad localizada, pues la cirugía es el eje fundamental del tratamiento, es lo que de verdad cura, aunque haya que hacer tratamientos complementarios. Pues la cirugía, la anestesia, pues supone algunos riesgos para el feto, que puede haber falta de oxigenación por afectación de la respiración o de la circulación materna. Les exponemos a drogas que, aunque tienen, si bien utilizadas, pues tienen muy poco riesgo porque pueden ser dañinas para el feto. Y también cuando se hace la cirugía en el tercer trimestre del embarazo hay un riesgo que existe de que pueda adelantarse el parto, de que hagamos un parto pretérmino, ¿no? Pero en general, aun asumiendo que estos riesgos están ahí y existen, digamos que la cirugía ha avanzado mucho, las técnicas anestésicas también lo han hecho, y una cirugía mamaria bien planificada pues puede hacerse y es segura en cualquier momento del embarazo, en cualquier trimestre se puede plantear si es necesaria, y lo que hay que hacer es elegir el mejor momento en cada caso, ¿no? Más cosas sobre la cirugía, pues que en muchos casos, antes embarazo, mastectomía, no había demasiado sobre eso porque pues había muchas consideraciones añadidas y no se planteaba, pero ahora hoy día en general tendemos a hacer conservación de la mama pues en las mismas condiciones en que se puede hacer en mujeres no embarazadas, pues se intenta hacer en embarazadas. Los criterios son los mismos. El principal inconveniente de conservar la mama es que la mama que conservas, digamos, normalmente hay que dar radioterapia para disminuir el riesgo de recaída local, y la radioterapia no se puede dar durante el embarazo, hay que esperar a después del parto para poder darla, y eso puede ser un inconveniente, y a lo mejor pues comentando las circunstancias en un comité y con la paciente pues se puede llegar a la decisión, si es muy precoz la cirugía, pues a lo mejor decidir mastectomía y reconstruir más adelante, distintas opciones que se deben ir valorando, ¿no? Sabemos también hoy día, aunque sobre esto hay más dudas, pero en general ya hay evidencia suficiente para decir que la biopsia selectiva del ganglio centinela es algo que podemos practicar también durante el embarazo, que con radioisótopo la irradiación a nivel del útero, la irradiación del feto es mínima y que es algo seguro. O sea que en pacientes que no tengan afectación ganglionar se puede hacer biopsia del centinela como en cualquier otra mujer, y si tiene afectación ganglionar, pues entonces sí que habrá que hacer la linfadenectomía, ¿no? La cirugía en el primer trimestre ya hemos comentado que es posible, pero a lo mejor pues siempre intentar, cuanto más la puedas demorar sin comprometer los resultados en la madre, pues intentar demorarla en lo posible e intentar que complete cuanto más sea posible pues la organogénesis, pero si hace falta hay que hacerla y se puede hacer.
El segundo trimestre precisamente es el periodo más seguro para hacerla. Si tienes que elegir para la cirugía durante el embarazo, pues el segundo trimestre sería el mejor periodo. Y el tercer trimestre, lo he comentado ya, hay más riesgo de que pueda adelantar el parto, ¿no? Ya que están las cosas más avanzadas, una cirugía, el estrés de la cirugía pues puede ocasionar que se adelante el parto, pero bueno, con precauciones, con algunas consideraciones técnicas, con una buena monitorización del feto y teniendo todo preparado para si hay problemas, con cuidados obstétricos, con la UCI neonatal preparada, pues se puede, si es necesario, también hacer cirugía en el tercer trimestre. Perdón. En cuanto a la quimioterapia, en el primer trimestre no se puede hacer quimioterapia o no se puede hacer quimioterapia y garantizar a la vez la salud del feto, ¿no? Hay mucho riesgo de malformaciones y de aborto y no es algo que podamos plantearnos objetivamente, ¿no? En el segundo y en el tercer trimestre, con la quimioterapia sabemos que es algo que se puede plantear, y esto es algo que a lo mejor la gente le sorprende, pero digamos que con la quimioterapia en sí no hay baja tasa de malformaciones en muchos estudios, incluso similar a la gente que no recibe quimioterapia, a las embarazadas normales, que no han tenido cáncer y que no ha habido que tratarlas, también baja tasa de complicaciones perinatales, baja tasa de problemas cognitivos y de desarrollo, o sea que parece un tratamiento que es razonable aplicar cuando es necesario y que es seguro. Los problemas fetales tienen más que ver con el hecho de llegar a término o no, con el hecho de que sea un prematuro o no lo sea, que con el hecho de administrar los tratamientos de quimioterapia o la cirugía, ¿no? En realidad, contra lo que hemos ido aprendiendo obstetras, ginecólogos, oncólogos y todos los que trabajamos en esto, es que el objetivo es que no sea prematuro, porque la prematuridad es lo que puede, sobre todo los grandes prematuros, pues puede haber muchos más problemas. Un poco de prematuridad no supone mucho, pero mucha prematuridad pues puede ser muy malo. Y de hecho, la quimioterapia la podemos hacer pues si hay enfermedad avanzada porque hay que hacer quimioterapia, si se opera luego se puede dar quimioterapia adyuvante durante el embarazo e incluso se puede plantear quimioterapia neoadyuvante previa a la cirugía y a veces esto tiene bastantes ventajas o algunas ventajas que buscamos, ¿no? Pues por ejemplo, intentar mejorar la condición de la enfermedad en la mama para luego hacer un mejor tratamiento conservador, que la conservación de la mama sea posible o que sea también más estética, ¿no? Por otra parte, con la quimioterapia neoadyuvante pues puedes ganar tiempo para tomar una mejor decisión sobre qué cirugía quiero hacer. Por ejemplo, la decisión en cuando hay asociación, cuando hay un cierto riesgo de cáncer de mama familiar y se hacen los estudios de consejo genético, pues tardan un tiempo y esos estudios pues competen a la hora de decidir si hacemos cirugía conservadora o hacemos mastectomía. Y eso, digamos que hacer quimio preoperatoria pues puede ganar un tiempo para poder tomar esa decisión. Y luego, pues también, al hilo de lo que hablábamos hace un momento, pues también la quimio neoadyuvante nos puede dar tiempo para la maduración fetal, o sea que usamos la quimio precisamente para luchar con lo que más riesgo supone, que es la prematuridad. Tratas la enfermedad con quimioterapia, consigues que el parto pueda ser a término y luego después del parto es cuando puedes operar a la mujer con más garantías, ¿no? O sea que al decidir si administramos quimioterapia, lo que tenemos que hacer es considerar, lo primero, ver los factores que utilizamos habitualmente clínico-patológicos. ¿Le toca quimio o no le toca quimio? Pues si le toca, pues se puede administrar. Muy importante la edad gestacional, ya hemos visto que en el primer trimestre no. Y luego contar con esto, con que uno de los objetivos es intentar llegar a la semana 37 y evitar la prematuridad, porque eso, digamos que parece que se correlaciona con que el embarazo, que el feto tenga muchas mejores opciones, ¿no?
hacerla en el segundo o tercer trimestre, siempre con monitorización de la madre y del feto estrecha, porque si hay problemas de retraso del crecimiento fetal o problemas añadidos, pues a lo mejor hay que ir cambiando las decisiones sobre la marcha. Y luego siempre importante, cuando damos quimioterapia, pues intentar parar algo antes, ¿no? 3 o 4 semanas antes de la fecha prevista de parto, o antes de la semana de 35 en todo caso, por permitir que haya una recuperación hematológica, que se recupere bien las defensas, que no haya anemia, que no haya problemas de coagulación, para evitar que haya riesgos en el momento del parto, ¿no? Los quimioterápicos que necesitamos para tratar bien el cáncer de mama, en general, las antraciclinas, que son de las más utilizadas, son perfectamente seguras, ya lo sabemos, y con los tasanos, que son la otra herramienta fundamental, también sabemos que los podemos administrar con relativa seguridad, con más precauciones a lo mejor, pero sí que tenemos las opciones de hacer un tratamiento adecuado cuando toca quimioterapia durante el embarazo. Con los tratamientos biológicos, pues hay otra cosa, ¿no? Sobre todo los que más hemos ido utilizando son en cáncer de mama con receptor de HER2 positivo, los tratamientos anti-HER2, y sí que sabemos que en general están contraindicados en el embarazo. Algunos, como el trastuzumab, porque sabemos que producen daño y tienen riesgos demostrados en la evolución del embarazo, y otros porque directamente no disponemos de información y no sabemos si los podemos administrar o no, y con las tan serias dudas, pues mejor dejarlos para después del parto y administrarlos después, y tampoco podríamos administrarlos en lactantes, o sea que a lo mejor esa decisión luego hay que tomarla. Si tengo que hacer estos tratamientos, pues no podremos hacer lactancia materna, ¿no? Con la inmunoterapia un poco lo mismo también, ¿no? No hay información válida o sustancial que podamos aplicar para tomar la decisión y no se suele utilizar. Con la hormonoterapia claramente no se puede hacer durante el embarazo, hay que esperar a después del parto. Uno de los fármacos es claramente dañino para el feto, tamoxifeno no se puede usar, y con los otros pues hay serias dudas de que se puedan utilizar con seguridad y no se utilizan. Igual que en la lactancia, pues tampoco se deberían utilizar fármacos de tratamiento hormonal, ¿no? La radioterapia, ya lo he comentado, no se debe administrar durante el embarazo, excepcionalmente en alguna metástasis se podría plantear, pero en general contraindicada porque hay riesgo de malformaciones, de alteraciones del crecimiento fetal e incluso algo más teórico, porque no hay mucha información al respecto, que sería que si radias al feto podrías estar aumentando el riesgo de que luego en su vida de niño o de adulto pues acabará teniendo una neoplasia, un tumor inducido por la radioterapia, aunque sobre esto la información es muy pobre y tampoco se pueden establecer muchas conclusiones. En la lactancia, pues hombre, parece lógico que no se pueda lactar con la mama si te la están radiando en ese momento, porque hay una alteración cutánea y hay riesgos de infecciones y de lesiones, y no tendría mucho sentido. Se puede lactar con la mama, con la otra mama con la que no se está radiando, pero también es muy difícil conseguir que el niño se lleve lo suyo solo lactando con una mama, pero se puede intentar, ¿no? Y luego, por otra parte, decir que haberse radiado una mama durante el tratamiento de un cáncer de mama no impide que luego en el futuro, si te quedas embarazada, puedas intentar hacer lactancia con esa mama. Es algo que se puede por lo menos plantear, que es más difícil, sí, pero que es posible, es factible. Resumiendo todo esto, pues a modo esquemático, pues ya lo tenéis ahí, ¿no? En el primer trimestre se podría decidir si hace falta hacer la cirugía, y es algo que se puede plantear con seguridad. El resto de herramientas no las tenemos disponibles, según la situación que se plantee, pues incluso en situaciones de enfermedad avanzada o de mucho riesgo para la madre, pues hay que hablar de la posibilidad de tener que interrumpir el embarazo, valorar todas las opciones y verlas con mucho detalle. Es el trimestre más conflictivo probablemente, ¿no? En el segundo trimestre y el tercer trimestre podemos jugar o combinar de la mejor forma posible la cirugía y la quimioterapia si es que hace falta,
y aunque el resto de cosas no se puedan utilizar, y quimioterapia con monitorización estrecha y teniendo pendiente esto que ya hemos hablado de que el objetivo sería intentar que no hubiera prematuridad, y luego para después del parto pues podemos completar el tratamiento con todo aquello que sea necesario, y la lactancia pues será posible en la medida de lo que tengamos que hacer de tratamientos complementarios, y no siempre es posible, ¿no?, la lactancia materna. Y con todo esto, con todas estas herramientas que hemos visto, pues lo que hemos dicho, un plan individualizado que hay que consensuar y hay que hablar con mucho detalle con la madre, con la familia, tenerlo todo claro, que encima puede ir variando a lo largo del tiempo porque las circunstancias mandan, y a lo mejor planificas algo al principio y al final luego hay que ir cambiando sobre la marcha porque pueden suceder cosas. Vemos que es una situación bastante complicada. La madre lo pasa fatal, la familia lo pasa fatal, pero los médicos, siempre hay algún inconveniente, muchos momentos de zozobra, pero muchas pacientes consiguen su objetivo de tratarme adecuadamente mi cáncer de mama y de tener un hijo sano. Muchas veces lo conseguimos. Hay también situaciones en las que no es posible, no hay que ser ni extremadamente optimista ni pesimista, pero digamos que hay muchas opciones que podemos ofrecer y muchas veces se pueden plantear, ¿eh? Y eso en cuanto al primer apartado de los que habíamos hablado. Pasamos a hablar un poco de otro tema que sería en mujeres que hacemos el tratamiento de cáncer de mama, pues la preservación de la fertilidad, permitir que luego, si quieren ser madres, que puedan tener la opción para hacerlo, ¿no? Y esto nos lo planteamos porque hay dos hechos que no tienen controversia, que están muy claros, que los tratamientos oncológicos, sobre todo la quimioterapia, disminuye la posibilidad de que haya un embarazo posterior. Cuando le das quimioterapia a una mujer joven, sabes que puedes afectar su fertilidad. Eso depende del tipo de quimioterapia que pongamos, aunque en general las que ponemos para el cáncer de mama todas afectan de forma notable a este tema, y también de la edad y la reserva de la reserva ovárica de la paciente. Cuanto más joven, más posibilidades hay de que la quimioterapia le afecte menos, ¿no? Las jóvenes tienen menos fallo ovárico que conforme va avanzando la edad. El fallo ovárico puede ser con la quimioterapia reversible, que al cabo del tiempo, de un año o dos, reaparezca, o en unos meses, o puede ser permanente, y eso a priori pues muchas veces no lo podemos saber. De forma que lo que sí que sabemos es que de las mujeres que tienen un cáncer de mama antes de los 40 años, menos del 10% pueden conseguir quedarse embarazadas después, ¿no? Y lo que sí que sabemos ya hoy día también es que quedar embarazada después del cáncer de mama es algo que no ensombrece el pronóstico. O sea que si sabemos que es complicado para ellas, a las que reciben quimioterapia, que luego puedan quedarse embarazadas, pero puedes aportarle esa posibilidad, pues usar técnicas de preservación de fertilidad, hablar de ellas por lo menos con la paciente, pues es obligatorio. No podemos renunciar a eso en su nombre y hay que planteárselo siempre. Es algo que hay que ofrecer siempre a las mujeres jóvenes que no han cumplido su deseo de maternidad, que a lo mejor tiene un hijo, pero igual quiere dos, no lo sé. Esto también depende, ¿no? Y que van a recibir quimioterapia, ¿no? Siempre hay que plantearlo, y hay que plantearlo de una forma real. Por eso digamos que hay que tener una vía abierta para que esto se pueda hacer rápidamente. O sea, ofrecerlo y ofrecerle esto a las pacientes y decirles, no, pero en esto vamos a tardar un mes y encima te vamos a comprometer el tratamiento de tu enfermedad. Entonces no se lo estás ofreciendo realmente, le estás diciendo que te la juegas, ¿no? Hay que ofrecer un camino rápido, y yo creo que en esto también hemos avanzado bastante en ofrecer la oportunidad de que se haga de una forma rápida y en plazo que no comprometa de forma relevante el cómo tratas la enfermedad. Las técnicas, pues hay diversas técnicas que se pueden utilizar, y algunas las conoceréis con más profundidad y otros con menos, pero un poco resumiendo, tenemos las técnicas de criopreservación de embriones, que sería pues estimular a los ovarios para que produzcan óvulos, luego se recogen, se fecundan con esperma de su pareja o de un donante, y lo que se congela luego son los embriones fecundados, ¿no?
Esta es la técnica con la que hay más experiencia en cuanto a técnicas de reproducción asistida y es la que más experiencia y más éxito de embarazo posterior tiene. Tiene un inconveniente que no es poca cosa, que son los problemas éticos y legales que se derivan de cuando no se utilizan esos embriones, ¿qué hacemos con ellos, ¿no? Que todo eso, un dilema que no vamos a entrar hoy desde luego porque no es el objeto de lo que nos trae aquí, ¿no? Otra técnica es la de criopreservar ovocitos. En vez de se extraen los óvulos y en vez de fecundarlos, lo que se criopreserva es el óvulo sin fecundar. Es la técnica, tiene un poco, tradicionalmente se ha hablado de que tiene menos porcentaje de éxito para luego conseguir un embarazo posterior, pero esto sí que va evolucionando y cada vez los resultados son mejores. Es la técnica probablemente que más se está utilizando y plantea desde luego bastantes menos problemas éticos y legales. Hoy día se considera que ambas técnicas son seguras, aunque hay un tema con ellas que siempre causa algo de controversia, y es que para conseguir esos óvulos hay que hacer una estimulación ovárica para poder recoger esos óvulos, y eso pues en cánceres de mama hormonosensibles siempre nos preocupaba porque pues, esa estimulación hormonal podría estimular también el crecimiento del tumor antes de empezar a tratarlo, y también porque desde luego para esa estimulación necesitabas antes mucho tiempo, y ese tiempo que perdías en iniciar el tratamiento pues también te preocupaba. Pero sobre esto también ha habido bastantes avances. Hay formas de estimular a los ovarios de forma satisfactoria con ciclos más cortos, con menos influjo hormonal y también, digamos, con menos tiempo que te permiten hacerlo y sin comprometer el resultado del tratamiento, y en general se utilizan con garantía y con seguridad. Otra técnica podría ser la de preservar corteza ovárica, tejido ovárico en sí. Digamos, hacer una pequeña operación para obtener fragmentos del tejido ovárico y congelar el tejido ovárico pensando luego que se pudiera reimplantar en la paciente más adelante. Esta técnica también existe hoy día y hay técnicas todavía mucho más curiosas, ¿no? Todavía más experimentales. Hoy día sobre esto hay menos experiencia, hay menos éxito en cuanto a menos porcentaje de éxito que con las otras en cuanto a un futuro embarazo. Depende su éxito mucho de que haya una buena reserva ovárica, o sea que en gente que es más factible en chicas jóvenes que en mujeres con algo más de edad, pero se puede plantear en todo momento. Lo bueno que no necesitas estimular al ovario, ¿no? En cualquier momento coges el tejido ovárico y ya está, y que no tienes por qué demorar el tratamiento por ello porque es una pequeña intervención, pero ya os digo que como se considera experimental y con menos tasa de éxito que las otras. Y luego hay otra posibilidad que es el uso de análogos de la LH-RH, que los llamamos nosotros, que son fármacos inyectables que lo que hacen en realidad es inhibir la función de los ovarios. Estos son fármacos que hemos usado durante mucho tiempo en nuestras pacientes como tratamiento hormonal. Si hay tumores de mama cuyo crecimiento depende del estímulo de receptores hormonales, pues hacer que los ovarios no produzcan hormonas es un tratamiento del cáncer de mama que puede ser muy eficaz. Pero aquí sería utilizarlos para, no sé, lo podríamos decir, pues para dormir al ovario, para que se quede en una fase en la que no produce folículos, queda como dormido, y así el daño de la quimioterapia pues sería menor sobre ese ovario para preservar los folículos para luego embarazos futuros, ¿no? Y se ha visto que combinar estos análogos con la quimioterapia da menos, digamos, cuando lo haces añadiendo análogos frente a no añadirlos, pues hay menos tasa de fallo de los ovarios, hay más tasa de embarazos después y también parece que no tiene una repercusión negativa en la supervivencia, o sea que es algo que se puede utilizar. No es como, digamos que nosotros muchas veces lo planteamos como técnica complementaria, porque digamos que no es que consiga grandes éxitos como un 20 o un 25% de embarazos en las pacientes después, que no es muy alto, pero puede ser un complemento a las otras técnicas. Yo
guardo ovocitos o guardo embriones, pero luego lo intento y si me quedo embarazada por mis medios naturales, pues mucho mejor. Y si esto puede ayudar a eso, pues bienvenido sea, ¿no? Es algo que puede complementar a todo lo demás. Ya en el tercer apartado del que quería comentar un poquito es el tema de la maternidad tras el cáncer de mama, tras mujeres que hemos hecho el tratamiento, que ha ido bien, que lo hemos completado, pero más adelante pues quieren completar su deseo de maternidad, al que tienen perfecto derecho y que debemos respaldar en todo caso, ¿no? En cuanto a este punto, pues dejar algunas cosas claras. Esta ya la hemos comentado antes, el embarazo tras el cáncer de mama es algo que es seguro. Hay estudios bastante consistentes, aunque nos falta información y habrá que consolidar todo lo que creemos que sabemos de una forma más definitiva, pero hay estudios que nos convencen bastante de que no hay un impacto negativo del hecho de quedarse embarazada después de la enfermedad en el riesgo de recaer y en la supervivencia del cáncer de mama. Hay incluso algunos estudios en los que dicen que las mujeres que tienen embarazo después del tratamiento de cáncer de mama podrían vivir algo más, pero yo creo que esos estudios tienen un poco de trampa porque es un poco de sesgo de las pacientes. Las que van a un embarazo son pacientes mejores, con menos problemas de la quimioterapia, con menos riesgos de recaer y parece, digamos, que se atreven más a quedarse embarazadas y también están en mejores condiciones, o sea que no está claro. En todo caso, no hay un impacto negativo, parece, del hecho de quedarse desembarazada después de un cáncer de mama en el riesgo del cáncer de mama, ¿eh? O no lo parece que lo haya, ¿no? También sabemos que tras el tratamiento del cáncer de mama, o sea que el tratamiento previo de un cáncer de mama no hace que haya mucho más riesgo en un embarazo posterior, o sea que el embarazo también es algo seguro, aunque te hayas estado tratando antes de un cáncer de mama, o bastante seguro, en todo caso no peor que en pacientes que no se hubieran tratado con cáncer de mama. Y tampoco parece que haya problemas de seguridad en pacientes que han recibido tratamiento de cáncer de mama, de seguridad o de eficacia de las técnicas de fertilidad, de las técnicas de reproducción asistida. O sea que luego la posibilidad de que aquellos óvulos o ovocitos o embriones que preserve puedan implantar y dar un embarazo fructífero, pues esas existen y esas posibilidades las tenemos. Pero en todo caso, sobre todo esto, hacen falta más estudios. En todo caso, sí que sabemos, o sí que parece prudente, no es que lo sepamos, que esperar un poquito, ¿no? Después de completar el tratamiento de cáncer de mama, pues esperar un periodo de al menos 2 años, porque en muchos casos las recaídas de la enfermedad se concentran en ese periodo inicial y parece que es bueno esperar un poquito para ver que no pase nada en esos 2 primeros años y luego si no ha pasado nada pues intentar el embarazo, tampoco demorarlo mucho más, tampoco se ha visto que demorarlo muchos más años sea mejor que hacerlo pasado este plazo, ¿no? Y luego tenemos el tema en cuanto a esto, que es el de los cánceres de mama, los luminales, los que son hormonosensibles, en los que hacemos tratamiento hormonal después de la quimioterapia, de la cirugía, de la radioterapia, pues hacemos tratamiento hormonal y ese tratamiento hormonal pues dura 5 o incluso ya estamos hablando en muchos casos de mantenerlo durante 10 años, ¿no? Y lo que sí que se ha visto, y ya sabemos con cierta garantía por los estudios que tenemos disponibles, es que incluso en estas pacientes que están con tratamiento hormonal es factible parar el tratamiento hormonal, que intenten un embarazo y después del embarazo, después del parto, reanudar el tratamiento hormonal. Hay algunos estudios, en concreto este estudio internacional Positive, en el que participaron grupos españoles, HICAM y SOLTI, que dice que las posibilidades, que las opciones son buenas y al que le falta, yo creo que todavía le falta un poquito de seguimiento a largo plazo para ver que a largo plazo no suponga un mayor riesgo, pero incluso en el corto plazo se ha demostrado que puede ser algo seguro y razonable, ¿no? Por último,
hablar un poco del proyecto de cáncer de mama y del deseo de ser madre y del estudio en Barcán. El proyecto, ya os lo he dicho, pues sería un poco las dos facetas que hemos visto. Una es lo que estamos intentando aquí, hacer algo de divulgación, plantear las cosas, informar a la gente, a las pacientes y a la sociedad sobre cómo está este tema, y el otro, la parte fundamental, quizá la más importante, es intentar conseguir información de valor, información de pacientes tratadas en nuestro medio, con nuestros medios, con lo que hacemos en España, intentar tener información de ese tipo, seguimientos a largo plazo y saber de verdad las respuestas de esas preguntas que os he ido comentando que teníamos todavía un poco en el tintero, de esas dudas que habría. El estudio en Barcamp es un estudio multicéntrico, participan diversos hospitales españoles, por ahí tenéis el mapa, que se ve mejor ahí que incluso en el ordenador, con varios centros a nivel nacional, algo se parecen menos, pero es que los de Madrid, los de Valencia y Barcelona y están ahí resumidos, ¿no? Pero bueno, entre ellos está el Hospital de Albacete. Digamos que yo soy investigador principal en nuestro centro, no soy investigador principal del ensayo a nivel nacional ni nada de eso. Hacemos nuestra modesta contribución a esto de la investigación en el grupo GEICAM, en este estudio y en muchos otros, pero digamos que participamos muchos centros a nivel nacional. Se trata de obtener información de las pacientes conforme van llegando, prospectivo, o sea, mirando al futuro, las que vayan apareciendo, y también revisar toda la experiencia previa de nuestras pacientes que ya han pasado por el problema, intentar obtener el máximo de información. En las tres situaciones que hemos hablado, el cáncer de mama asociado al embarazo, la situación de embarazo tras el cáncer de mama y el uso de las técnicas de preservación de fertilidad. Este estudio se abrió a finales del 2019 y está todavía en fase de reclutar pacientes, de incluir pacientes. Estamos casi en las 900 pacientes ya. Y lo que se plantea, como he dicho, es un seguimiento prolongado, intentando mirar todas las variables clínicas de cómo va la madre, de cómo va el feto, ver si esos tumores que aparecen durante el embarazo son biológicamente diferentes a los que aparecen fuera del embarazo, ver si las técnicas de preservación de fertilidad son seguras o no lo son, o hay algún condicionante, ver cómo evolucionan esos embarazos en la gente que ha tenido antes un cáncer de mama y se ha tratado por él. Lleva una parte importantísima de obtención de muestras biológicas de tumor y de sangre de las pacientes para hacer estudios moleculares y para intentar comprender mejor la biología de la enfermedad, del cáncer y en concreto del cáncer en el embarazo, y es un estudio importante en el que se está poniendo mucho esfuerzo y que consume una serie de recursos pues que se hace importantes y que solo son posibles con la investigación, con grupos de investigación independiente como GEICAM. Invitar a la gente a que si alguna no la hemos capturado o no la hemos reclutado para nuestros estudios y se ve en alguna de esas condiciones y quiere participar, pues contacte con GEICAM o contacte con nosotros directamente, y que el resto, pues que digamos que puede contribuir a la investigación, pues haciéndolo a través de AMAC, que nos viene muy bien cualquier ayuda, y si no, pues también en la página de GEICAM pueden participar y colaborar en distintos proyectos. Y nada, esto es lo que quería contar sobre el tema, no lo sé. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que has despejado muchas dudas a la gente aquí asistente sobre esta temática tan interesante. Después, ahora va a hablar Mercedes Márquez, nos va a contar un poco su testimonio en primera persona de paciente que ha sufrido un cáncer y que ha conseguido su deseo de ser madre después de tres tumores.
o sea que es toda una hazaña contar con su presencia hoy aquí. Bueno, ella viene hoy como socia de AMAZ, invitada personalmente por Llanos, porque su testimonio es muy enriquecedor, y como persona anónima, pero bueno, los que la conocemos sabemos que hay detrás una trayectoria también como persona pública. Ha sido la responsable delegada de ahora se llama Igualdad de la Mujer, del Instituto de la Mujer en la provincia de Albacete, y ella es profesora de danza en el Real Conservatorio Profesional de Danza José Antonio Ruiz. Podría seguir contándole muchas cosas porque la conozco desde hace mucho tiempo, pero bueno, lo que nos interesa es que nos cuente su historia de superación en esto de superar 3 cánceres y luego también conseguir ser mamá. Pues la que me conocéis sabéis que no me pongo nerviosa nunca hablando, y hablar de estas cosas me sigue poniendo muy nerviosa, y más delante de los oncólogos, que los que lo habéis pasado, no sé si cada vez que vamos a la consulta nos ponemos nerviosas. Vamos, yo no lo puedo evitar cuando llega, y creo que vosotras también, no sabéis lo que es. Y Antonio, Encarna, el equipo tan maravilloso que tenemos de oncología, que aunque yo ya no soy paciente de este equipo porque me pilló una mala época, me pilló la época de crisis, de recortes en Castilla-La Mancha, y fue una época muy dura. No sé si os acordáis, estas técnicas que acabas de explicar, gracias a estos avances, cada vez pues, es más fácil, se hace más posible, y os agradecemos. No sabéis cuánto, que no ya por las que ya lo hemos pasado, sino por las que los pasarán, que cada vez vayamos dando pasitos para poder realizar estos deseos, porque además el título de deseo de ser madre me encanta, porque es un deseo, no es un derecho. No nos compramos hijos, los tenemos, y esto es algo que me gusta decirlo, es nuestro derecho. También, Llanos, compañeras de AMAC, a la directiva, a la junta directiva, a Verónica, a todas aquellas que siempre estáis a nuestro lado en los malos momentos, que nos apoyáis tanto. Me emociono siempre, además, que nos apoyáis tanto en esos malos momentos y también en los buenos, porque también en mi parto estuvieron a mi lado en todo ese proceso, y yo lo tengo que agradecer. Gracias, Llanos, gracias, equipo. Mi caso no es un caso fácil, no sé si me recordaréis, a que oncólogos, oncóloga, equipo. Mi caso es un síndrome de Lynch, es una mutación genética que produce cánceres. Es la traducción del síndrome de Lynch en castellano, prácticamente podríamos decir eso, ¿no? Empecé mi primer tumor con 23 años, bailarina profesional, con 40 kilos que me había quedado y un dolor insoportable, y no sabían qué tenía hasta que, bueno, pues un ingreso, otro ingreso, otro ingreso, me dejaron ya ingresada y me dijeron, aquí te quedas hasta que descubramos qué tienes, y tenía un tumor de 7 centímetros. Operación, estoy hablando hace 23 años, operación, quimioterapia. Sigues con tu vida para adelante, vuelves a opositas, saqué la plaza de profesora de danza al conservatorio. Teresa, su hija, alumna mía, una gran madre, una gran periodista, una gran presentadora, la que siempre ha estado también en mis momentos bonitos, y bueno, incluso hasta en mi parto también estuvo a mi lado. Y a los 11 años de estar bien, de seguir con mi vida, de mis revisiones, de esos nervios, que eso ya no se nos va a ir en la vida. Cada año, cada 6 meses o cada año que nos toque esa revisión, esos nervios siempre aparecen, no se pueden, después te olvidas. A los 11 años tuve una recaída, otro cáncer de colon. Ya no tengo colon, se acabaron, palabras de la cirujana, se acabó muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pues a los 5 meses de ese tumor de colon, al que sí que no me dieron quimio porque estaba muy localizado, es verdad que ya estamos muy vigiladas y eso nos da mucha tranquilidad. Que nos tengáis vigilados, vigiladas, que no nos olvidemos, que no nos dejemos ni una sola revisión, ni una consulta, ni una cita. Es súper importante que nos cuidemos. Y a los 11 años, en una revisión donde ya me iban a dar el alta, pues hubo esa recaída del colon, y a los 6 meses, con una boda prevista, Encarna se acordará de esa boda que me decía, sí, que para adelante con la boda, con una boda prevista, pues tuve otra recaída, pero esta vez era de pecho.
con la mala suerte de ser la mala suerte que por mis antecedentes no había otra alternativa que una mastectomía bilateral, amputar los 2 pechos y una reconstrucción inmediata si había suerte. La tuve. Tenía que tener suerte, ¿no? Me tocaba. Cuando pasó esto, estábamos en época de recortes, tardaron mucho en operarme. A mí no se me ofreció esta oportunidad que se le ofrece ahora a todo el mundo, a todas las mujeres, de guardar los ovocitos. Tuve que irme a la privada a poder guardar los ovocitos. Donde no me funcionó, se sobreestimularon y no se pudieron guardar, no funcionó. Ya tendríamos que tener suerte cuando pase todo. A mí ya no me preocupaban cuando dices tienes 3 cánceres, te preocupa lo que es vivir. Yo no conocía a nadie que con 3 cánceres estuviese vivo. Y yo, cuando tuve el tercero, dije, me voy para adelante. Me decían, Encarna, no, esto se cura y llegamos a tiempo. Y yo decía, ¿por qué cada vez hay más personas en la consulta? Cuando yo tenía 23 años, iba a la consulta, habíamos 1, 2, 3 personas. Y me decían, no es porque haya más casos de cánceres, es porque cada vez se curan más personas y hay más revisiones. Y dije, me agrada esa contestación y me consuela, me da esperanza. Entonces, bueno, que los ovocitos pues no los pudiera congelar en ese momento, bueno, lo que quería era vivir y estar viva. Hubo un tamoxifeno después. Yo me acuerdo que tuve que decirle al doctor Aramburu, le tuve que decir, me tengo que ir, soy funcionaria de Muface, le dije, me tengo que marchar, vivo en el hospital. En aquella época era durísimo estar en el hospital, durísimo, porque como tenía 3 tumores, o sea, y además de ámbitos diferentes, tenía que vivir para reclamar las pruebas, el TAC, el urólogo, la ecografía, para reclamar los resultados y para llegar a tiempo. Y yo me acuerdo lo que tuvo que correr un día el señor Aramburu, el doctor Aramburu, tuvo que correr mucho para mandarme a Ciudad Real a hacer un PET-AP porque había un susto de líquido ascítico sospechoso, recaída casi segura. Y agradezco de verdad lo que han corrido tanto la doctora Encarna como el doctor Aramburu, Esther, Noguerón y todo el equipo oncológico que han estado conmigo, lo que han corrido por mí hace 10 años. Y cuando le dije, no puedo más, psicológicamente estoy destrozada a vivir en el hospital. Para mí es recordar todo el tiempo que estoy enferma. Yo quiero olvidarme que estoy enferma, quiero irme a mis clases con mis niñas y hacer ria postián, que es lo que a mí me gusta. Y no quiero vivir, quiero pasar página. Llevo 11 años, llevaba 12 años conviviendo con el cáncer y una época muy dura. Gracias a la política, digamos, que hemos avanzado mucho, que ahora se nos ofrece esa posibilidad de congelar rápidamente los ovocitos y de las técnicas tenerlas más a mano. Lo mío no fue nada fácil. Tuve que empezar con el tamoxifeno, que me sentaba fatal, pero yo soy muy constante y con mi experiencia no podía permitirme no tomármelo. A los 3 años, cuando dije, bueno, ya tengo 3 años, hemos pasado el peligro tal, seguimos que, en mi caso, vivo con una espada de Damocles siempre apuntándome aquí al costado, pero quiero intentar ser mamá. Mi Llanos, mi gente, mi oncólogo en ese momento, bueno, y sigue siéndolo, me apoyó, tira para adelante, vamos a hacer el descanso ahora y después ya veremos. El después ya veremos fueron 2 años después de tratamientos, de decir, a ver, es un deseo, pero a mí lo más importante no es ser mamá, es estar viva. Y lo más importante es ser feliz, vivir y ser feliz. Y en eso es lo que hemos pasado por estas situaciones. Hemos aprendido mucho a ser felices, a aprender de la vida, a disfrutar de la vida con y sin hijos. Y nos sentimos muy felices y mujeres muy realizadas. No hace falta tener hijos o hijas. Lo importante es vivir y ser feliz. Tuve suerte porque fue largo, fue con propios ovocitos, con donaciones, lo intenté todo. Finalmente tuve suerte después de 7 transferencias, 2 años de tratamientos, apoyada todo el tiempo, sin quitarme de mis revisiones, aun con algún aborto, sin nunca dejarme mis revisiones, mis pruebas,
Nunca priorizar esa parte, sino la de estar bien. Si una mamá está bien, puede tener a sus hijos y puede ver crecer a sus hijos, y eso es súper importante. Tuve la suerte de tener un embarazo, bueno no, yo que nunca había pensado cuando era joven el ser mamá, y luego fíjate lo que me costó. Ser mamá, mi embarazo fue maravilloso. Engordé 7 kilos, 8 kilos porque me hacía unas caminatas todos los días de 6 kilómetros. Me encontraba tan feliz con la vida, me encontraba tan bien. Tuve un embarazo precioso. Fue una cirugía programada porque con tantas operaciones por la tripa llena de adherencias, yo no quería jugármela. Yo digo, si esto va a ser para mí un paseo de rosas, que es una operación así ya, yo no quiero. Pude hacer una cesárea, no salía, una cesárea. Tengo una niña de 3 años y medio maravillosa, muchas, María José se ríe porque la conoce muy bien, preciosa, maravillosa, sanísima, que es lo más importante, llena de vida, que me da la alegría todos los días. Después de esto hay otras consecuencias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ya no puedo volver al tamoxifeno porque han pasado 2 años, o en mi momento dijeron, ahora 2 años después de tamoxifeno, lo que viene ahora es operar, hacerte una histerectomía, quitar ovarios, quitar útero, intentar quitarlo todo. Es una opción. En ese momento mi oncólogo dijo, es una opción, que no te la quieres quitar, no lo hagas. Vas a estar muy vigilada y en todo momento vamos a estar ahí. Cualquier cosa que ocurra, vamos a estar a tiempo. Pero si quieres operarte, para adelante. Yo no quiero más sustos. Y tiré para adelante también. Me quité todo. Mentira, antes me quedaba un embrión, volví a intentarlo, falló, mi niña está ahí, yo para qué más, ya no hay más historias. Lo que quiero, y es lo que os animo a vosotras, es que seáis, y a vuestras amigas, a vuestras hermanas, a vuestras conocidas que pasen por ahí. Lo importante es, los deseos están ahí para hacerlos cumplir, pero lo importante siempre es estar vivas y ser felices. Y esa es mi historia. Bien. La verdad que se hace, muchas gracias Mercedes, se hace difícil continuar porque yo, aparte de hoy estar aquí por ser amiga de la familia de Amad, colaboradora como periodista que soy, conozco pues la temática sanitaria porque en mi trabajo, en el periódico en el que trabajo, en La Tribuna, llevo los temas de sanidad. Conozco a los oncólogos, a Antonio, a Encarna y a tantos otros profesionales de la sanidad pública que tenemos maravillosos en el complejo hospitalario de Albacete. Pero hoy también quería contarles, aunque sean unas pinceladas, tampoco voy a entrar muy de lleno porque quizás lo enriquecedor después es si alguien tiene preguntas que aquí los expertos se los puedan aclarar. Es un testimonio también parecido al de Mercedes, que yo lo he vivido directamente, que está muy reciente en mi mente. Quizás las cosas más técnicas no me las sepa muy bien o no las voy a trasladar porque tampoco es cuestión. Y es una cuñada mía que igual, pues después de sufrir un cáncer de mama, ha tenido con éxito un embarazo y bueno, yo tengo un sobrino maravilloso que es un regalo de vida. Esta mañana cumple 7 meses, se llama Roberto. Mi cuñada le daba apuro de estar aquí cuando le comenté, a raíz de comentarme ya, no sé, esta charla, le comenté que, bueno, pues que se iba a contar con testimonios reales y estaría bien que pudiera contarnos el suyo, pero le daba apuro. Aparte, bueno, hoy también está aquí en Albacete, pero están operando a su padre y tampoco quizás era el momento, ¿no? Esta también es otra historia de, pues eso, de vida y de intentar ser felices, ¿no? Porque ella a los 37 años es profesora, es maestra de pedagogía terapéutica, es la especialidad en primaria, tiene la plaza en mi pueblo, en Las Pedroñeras, y ella, bueno, con 37 años se quedó embarazada, pero tuvo un aborto. Y justo 15 días después de sufrir el aborto, en ese seguimiento personalizado y especializado sanitario que le hicieron, pues le descubrieron que tenía cáncer de mama.
Entonces, bueno, pues rápidamente se inició todo. Ella, como al ser funcionaria, pues la intervinieron en Madrid, en el hospital creo que fue en la Ruber, en la clínica Ruber. Y bueno, fue una mastectomía parcial, no parcial, no fue una mastectomía, no, una extirpación del tumor, le preservaron la mama y bueno, pues hasta el suyo era un cáncer del tipo luminal, estuvo con hormonoterapia 5 años, pasados, una vez que le dan el alta, le tienen que operar después. Bueno, ella siempre ya había padecido mucho de miomas y demás, y bueno, le tuvieron que quitar hace 3 años, creo recordar, como 18 miomas, algunos grandísimos. Pues por dentro tiene todo lleno de costuras y bueno, pues que nunca pensó que se iba a poder. Ella ya lo había descartado en su momento. Le preguntaba yo esta mañana para que me diera así algún detalle, si no le aconsejaron la preservación de la fertilidad. Y bueno, en su momento, como era un cáncer también tipo hormonal, los oncólogos, los ginecólogos no le aconsejaron guardar los ovocitos que no, en su caso no era aconsejable. Y bueno, pues ella pues lo descartó. Pues ella era feliz y mira que le encantan los niños y siempre, bueno, ha tenido mucha, por su profesión también, pero bueno, no, ya se había hecho a la idea de que no. Y luego, después de la intervención que había sufrido, le tuvieron que quitar un ovario, al quitarle los miomas, porque estaba muy pegado uno de los miomas al ovario, y le dijo la ginecóloga que era casi imposible que pudiera quedarse. Ella se lo preguntó, ¿no? Me imagino que entonces ahí estaba ese deseo y nada, y le dijeron que era casi imposible porque solo le quedaba un ovario y demás. Entonces, hace un año por ahí, año y algo, bueno, nosotros no nos hemos enterado, hasta la familia, hasta que ya estaba casi embarazada, o unos meses antes quizás me enteré yo, porque por una conversación en mi casa y tal, capté comentando una anécdota que estaban intentándolo. Pero bueno, después de un año por ahí intentándolo de forma natural, ella estaba dispuesta a hacerse un tratamiento de fecundación y no llegaron a hacérselo. Le hicieron un estudio del útero y con apoyo, creo que lo apunta por aquí, que lo decía Antonio hace un momento, no sé si le hicieron algún tratamiento para estimulación hormonal, no sé si es correcto, sí, para ayudarle un poco, pues a los 3 meses o 4 de haber empezado esa estimulación se quedó embarazada de forma natural. Que claro, lo que comentaba Antonio, he tomado algunas notas y me llamaba la atención de que menos de un 10% de mujeres que no se han quedado que han sufrido un cáncer de mama y no se han quedado embarazadas por debajo o por encima de los 40 años o por debajo, por encima, sí, exactamente, que es casi imposible, pues no sé, por eso, y la edad que ha tenido el bebé con 46 años, o sea, casi 10 años después de haber tenido el cáncer. Entonces, pues, no sé, lo llamamos casi el bebé milagro. No sé, es un caso también de estos excepcionales y bueno, ella es una persona súper positiva y no sé si eso también habrá tenido algo que ver y se lo ha trasladado al bebé, porque el bebé es que no lo hemos ido llorar, es una bendición, porque a los 2 meses ya dormía casi toda la noche, no da nada de guerra, come, además le está dando la lactancia con el pecho que no estuvo radiado, y entonces ha podido, o sea, que lo está llevando súper bien y bueno, pues estamos encantados, es algo que no esperábamos y eso, pues de verlos a ellos felices, pues nosotros también lo estamos. Nada, quería trasladaros también de que, bueno, pues de que es posible, los avances científicos han permitido muchas cosas, que conocer más el cuerpo humano en todos los sentidos y
Y aquí está la prueba también. Bueno, mi nombre es Ana, tuve un cáncer triple negativo y soy BRCA. Podría haber compartido el gen de los ojos verdes con Angelina Jolie, pero no, me ha tocado el otro gen, el que te destroza la vida. Cuando hablamos de cáncer, nunca estás preparado para que te pase a ti, pero cuando esto te ocurre con 34 años, en plena crianza y en plena búsqueda de un nuevo bebé, pues digamos que la cosa te viene un poco peor. Cuando me diagnosticaron y oí la palabra quimioterapia, lo primero que pensé fue, por supuesto que tenía que curarme, pero tengo que congelar mis óvulos. Pero cuando esa idea se transformó en palabras, mi familia y prácticamente la totalidad de mis amigos se me echaron en masa diciendo que si es que estaba loca, que cómo podía pensar en salvar mis óvulos en lugar de salvar mi vida y, bueno, un sinfín de cosas más. A todo esto fui sumamente juzgada porque como yo ya era madre, era poco más que un sacrilegio el querer volver a serlo. Y aunque mi oncóloga me dio todas las facilidades para hacerlo, y que yo precisamente no me caracterizo por tener una personalidad maleable, sino todo lo contrario, me vi tan desbordada por la situación y por la presión social que recibí, que solo pude venirme abajo y dejarme arrastrar por esa corriente humana de personas que solo querían lo mejor para mí, pero solo querían lo mejor para mi cuerpo, no para mi corazón ni para mi cabeza. En su defensa, he de decir que yo llevaba una mochila muy grande a la espalda, que fue la de perder a mi madre por esta terrible enfermedad, cuando ella solo tenía 33 años y yo tenía 13. Yo sé que tenía mucho miedo de que la historia se repitiese conmigo, pero a mí me estaban matando en vida. Y yo solo recuerdo cuando tenía esa medicación pasando por mis venas, visualizar cómo iba arrasando a todos y cada uno de mis ovocitos. Y si ya de por sí este tratamiento es muy duro, pero yo estoy segura de que no lo hubiera vivido todo este proceso con tanta ansiedad si me hubieran apoyado en mi decisión de preservar mi fertilidad. El tratamiento finalizó con éxito y salvó mi vida, pero no solo aniquiló mi cáncer, sino también mi reserva ovárica y mis ilusiones. En ese momento empezó mi segunda batalla, la batalla contra la infertilidad. Yo quería volver a ser madre y ahora me sentía otra vez yo misma, fuerte, y tomando otra vez de nuevo las riendas de mi propia vida. No voy a profundizar mucho sobre la cantidad de obstáculos que tuve que saltar, desde varias estimulaciones con medicación de caballo para intentar rescatar algún resquicio de lo que fue mi fertilidad, hasta pagar múltiples análisis genéticos para detectar el gen BCRA, porque cuando me dijeron que al tener ya hijos la Seguridad Social no cubría la preservación de óvulos ni por lo tanto los análisis genéticos, lo entendí y asumí que correría yo con los gastos. Pero lo que jamás me imaginaba era que mi cuenta del banco bajaría a la velocidad del rayo. Y lo peor de todo, sin obtener resultados. Finalmente, tras mucho luchar, conseguí mi final feliz, aunque he de decir que casi me quedo en el camino. Hoy tengo a mi bebé sana, sin ese gen, al menos por su parte, actuará de cortafuegos para las siguientes generaciones. Sus hermanos no sabemos si portan este dichoso gen, ni lo podremos saber hasta dentro de muchos años, pero al menos contamos con una valiosa arma que ni mi madre ni yo tuvimos, que es el arma del conocimiento y el poder poner soluciones a tiempo. Volviendo un poco al objetivo de esta charla, es hacer un llamamiento a todas esas familias que tienen una mujer con cáncer y el deseo de ser mamás, bien por primera vez o sucesivas, pedirles por favor que si su oncólogo por supuesto les da el visto bueno, les dejen congelar esos ovocitos y respeten su deseo. Porque en esta cruel enfermedad se nos necesita también fuertes mentalmente y necesitamos pensar que va a haber un futuro y que podemos seguir haciendo planes, que la vida va a seguir después del cáncer y después de la quimioterapia. Lo que vengo a decir con esto es que nadie dijo que esto fuera fácil, pero hay muchas formas de hacer que todo este proceso sea más asequible, por decirlo de alguna manera. Volviendo de nuevo a mi caso, si yo hubiera podido congelar óvulos, probablemente muchos de mis problemas posteriores no habrían sucedido, porque ni hubiera necesitado ni por asomo tanta estimulación hormonal, ni hubiera gastado mucho menos dinero y hubiera ahorrado también muchas lágrimas. No culpo a mi familia, porque quizás yo también hubiera actuado de la misma manera, pero también eso hizo en cierto modo que yo no recibiera el sostén y el apoyo que necesitaba. Espero que mi ejemplo sirva para abrir algunas mentes y ser conscientes de que al igual que la ciencia avanza y los tratamientos mejoran,
Las mujeres necesitamos prosperar y continuar con nuestros deseos y con nuestras vidas donde las dejamos. Que esta enfermedad fue solo un paréntesis y el tratamiento un trámite que nos vemos obligadas a seguir para después retomar nuestros proyectos donde los habíamos dejado. Esto es un proceso muy duro, francamente difícil, pero si damos las herramientas oportunas a estas mujeres, se puede hacer infinitamente más fácil y llevadero. Y para terminar, me gustaría leeros una frase que a mí me acompañó en esta lucha, tanto del cáncer como de la infertilidad. Lo difícil se logra y lo imposible se intenta. Y, por supuesto, agradecer públicamente a mi oncóloga, la doctora Drover, que gracias a ella hoy estoy aquí sentada dando esta charla. Muchas gracias. Pregunta, Antonio. Ahora mismo se hacen aquí en el Hospital General todas las técnicas de preservación de la fertilidad de las que has hablado, o se derivan a otros centros de referencia a las pacientes. Se están derivando a otros centros, sí. Lo que sí que hay es lo que sí que ya funciona y funciona bien hay una vía rápida de acceso, de contacto pues bastante inmediato, y ya las cosas se hacen en un plazo totalmente razonable como para que se puedan hacer las cosas bien. Es gratuito en las medidas que es gratuito en el sistema de salud. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Antonio, Ana, Mercedes, Llanos, Natalia, por organizar esta actividad, por participar, por estos testimonios y por esta charla divulgativa tan interesante que pues ojalá se repita de manera más asidua, porque yo creo que son temas que le interesan a la población. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Teresa, otra vez más. La tenemos captada ya en nuestras filas, lo has hecho genial, y además tu aporte con ese sobrino tan precioso, pues genial, muchísimas gracias. Natalia de Heikam creo que se ha tenido que marchar, que ya salía el tren. Dentro de poco tendremos el gusto de volver a estar con ella en FEDMA, en Santander, en el congreso de nuestra federación. Y bueno, pues seguiremos intentando pues que proyectos tan bonitos y tan necesarios como este, y sabiendo ahora ya que tenemos a los nuestros aquí metidos en estos importantes y grandes proyectos, pues seguiremos intentando ayudar como decía antes, con la ayuda y la colaboración que siempre hemos tenido, gracias a todos los que habéis venido, a todas las que estáis aquí y estáis, como decía antes, los 365 días del año. Mil gracias.